Atención, pregunta. Si la amistad fuese una cosa, ¿qué diríais que es? Tal vez un barco en el parque, unas bicicletas, un selfie, un muerto. Sea lo que te haya venido a la cabeza, si fuiste un jovencito en los 90, la amistad para ti tiene una coreografía y un denominador común: unas gafas. Y es que no hay nada que represente más a los jugones de los 90 que dejarse la vista delante de una tele de tubo, dividida en 4, y disfrutando de uno de los juegos más espectaculares del siglo XX. Por eso hoy, en Ficción Digital, GoldenEye, el primer shooter moderno. Estamos en 1995. Batman tiene pezones, tu cuñado comienza a dar el coñazo con la cancioncita de Desperado, Kevin Costner revienta por dentro la Universal, Nicolas Cage hace el papelón de su vida y tras 6 años de descanso, el espía más famoso de todos los tiempos vuelve a la gran pantalla. GoldenEye aparece en cines con música de Tina Turner, con una M mujer y con un guión que por primera vez nada tiene que ver con los libros de Ian Fleming. Hasta aquí, todo bien. Una película de su tiempo, con mucha acción, situaciones inverosímiles y un Bond que iba enterrando su imagen de macho de pelo en pecho por el bien de la franquicia. Casualidad o no, en las mismas fechas, en el estudio Rare, conocidos por Battletoads y el Donkey Kong Country de la Super Nintendo, un grupo de 10 desarrolladores, alrededor de la treintena y mayoritariamente solteros y sin responsabilidades más allá de su trabajo, recibieron la curiosa tarea de realizar un juego sobre la película para una misteriosa consola llamada Project Reality, que más tarde se llamaría Ultra 64 y finalmente adoptaría el nombre oficial de Nintendo 64. En un principio, el juego estaba pensado para ser el típico 2D basado en una película, que vende por inercia, pero que suele ser bastante malo. Pero viendo que tenían tiempo y la cosa prometía, Martin Hollins, jefe de desarrollo, planteó desarrollar un juego en 3D, pero no un mata-mata al uso, sino uno que desafiase al usuario y le obligase a realizar misiones nunca antes planteadas. Así pues, y visto que la Nintendo 64 no saldría hasta un año después, los chicos de Rare modificaron un mando de Sega Saturn y basándose en Sega Virtual Cop y en el maravilloso Time Crisis, diseñaron un sistema de juego novedoso con una IA de enemigos mejorada y que pedía al jugador infiltrarse en las bases enemigas como lo haría el mismísimo James Bond. GoldenEye 007 estableció un nuevo estándar para los first-person shooters. Dependiendo de la dificultad elegida, el jugador tenía que cumplir unos objetivos fijados antes de dirigirse al punto de salida, teniendo cuidado de no matar o destruir personas u objetos que anulasen completamente el éxito de la misión. La variedad de las misiones, los puzzles, los artilugios típicos de Bond y la dichosa falta de botiquines y o capacidad de recuperar salud hicieron del juego un total éxito desde su lanzamiento en 1997. GoldenEye 007 está considerado como uno de los mejores first-person shooters de la historia de los videojuegos, lo cual tiene bastante mérito en una época en la que este género parecía ser propiedad privada de los ordenadores y del ratón. La rata simboliza lo que es obvio. Pero es que el innovador mando de la Nintendo 64, con su stick analógico a la cabeza, permitió ofrecer una jugabilidad y precisión totalmente inéditos en consola. Sí, el modo individual era genial, con 18 pantallas divididas en 5 misiones basadas en la película del mismo nombre y 2 adicionales basados en películas anteriores de la saga. Las imágenes de los personajes y su modelado hacían referencia a los actores de la película. El espíritu de la cinta estaba en cada esquina de los mapas. Y bla 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 bla. Pero sinceramente, todo eso nos dio igual. ¿Por qué? Porque no se hacía acopio de ganchitos y bebidas carbonatadas para infiltrarse en una base militar con unos amigos. No.
se hace para dejarse la vista en una pantalla de pésima definición dividida en 4 y correr a poner minas a lo loco, antes de bajarle un cargador en el pecho al primero que decía ¿pero yo quién soy? Y es que el gran acierto y éxito de GoldenEye 007 es su modo multijugador a pantalla partida de hasta 4 jugadores. Sí, desde aquí lo decimos con orgullo. GoldenEye 007 forjó las amistades más fuertes que hemos tenido en la historia, así como todas las dioptrías que pudimos conseguir. Y es que no terminar estrangulando a tu mejor amigo porque es la 4ª vez que te comes su mina en las escaleras, teniéndola al lado como tenías, quería decir que lo vuestro era amistad de la buena. El juego renovó el género de los shooters de una forma que pocos juegos han vuelto a hacer. Parámetros como el zoom en los rifles y el uso del francotirador también salieron de este título y se convirtieron en imprescindibles para títulos venideros. Creadores de videojuegos de las sagas como Halo, Call of Duty y Metal Gear Solid han terminado señalando que GoldenEye influenció totalmente su trabajo, y junto a Mario 64, el juego convirtió en estándar la partición de pantalla para 4 jugadores. Y eso que estuvo a punto de no suceder. Y es que al diseñar sin una versión final de la Nintendo 64, los chicos de Rare solo consideraron el multijugador cuando vieron los 4 puertos para los mandos en la consola. Pese a las primeras críticas de la gran N al ver la cantidad de violencia, muerte y gore que desprendía el juego, GoldenEye 007 apareció en las tiendas en 1997. Nintendo 64ソフト007ゴールデンアイ 2 años después de la película y 1 año después de la aparición de la Nintendo 64. Y el juego se convirtió en uno de los títulos más icónicos de la consola. Únicamente Super Mario 64 y Mario Kart 64 lograron vender más copias que GoldenEye. Tras el éxito del título, Rare sacó Perfect Dark, un título al que se le considera secuela espiritual de GoldenEye, aunque con menos éxito. En 2010, Nintendo sacó un remake para la Nintendo Wii y una versión para Nintendo DS. Y en 2011, una nueva versión del título apareció para Xbox 360 y PlayStation 3, solo aptas para nostálgicos. Pero GoldenEye fue un producto de su momento, que se tenía que jugar como se jugó, y que compartirse como se compartió. Para muchos, GoldenEye es uno de los recuerdos más bonitos y vívidos de la adolescencia, y todo un símbolo de lo que fue y es la amistad.